¿Qué tal, amigos? Les habla Mariano Paliza nuevamente en esta oportunidad para conversar sobre el tema que se ha puesto en el tapete en los últimos días. Es el asunto del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Para tratar este tema estamos el día de hoy con Francisco Soberón de la Asociación Pro Derechos Humanos y estamos también con el doctor Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Bien, vamos a dar la bienvenida. Pancho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Bienvenidos a ambos. Y bueno, quisiera plantear lo primero. El día que se leyó la sentencia a Alberto Fujimori, el 7 de abril del 2009, en la DIROES, bueno, ¿por qué o de qué se concretó los fundamentos que señalaban como culpable a Alberto Fujimori? Bueno, Fujimori fue acusado por crímenes contra los derechos humanos, específicamente ejecuciones extrajudiciales o asesinato más secuestro agravado. Durante los 16 meses que duró el juicio se logró demostrar que Fujimori había liderado una política contrasubversiva, que él mismo la ideó, en el que se le daba un rol preponderante a los aparatos de inteligencia, que se daba un rol preponderante al Servicio de Inteligencia Nacional, teniendo como jefe de facto a Vladimiro Montesinos, y se demostró que los aparatos de inteligencia, como el Servicio de Inteligencia del Ejército, quedaban expeditos para organizar destacamentos de operaciones especiales como el destacamento Colina. Es decir, hay una demostración de la política que enarbola y lidera el jefe de Estado y que eso va traduciéndose en decisiones de carácter político, de carácter orgánico, inclusive normativo y doctrinario al interior del ejército peruano. Eso se demostró con testimonios, con documentos que daban cuenta, como lo señala la sentencia de manera definitiva, que Fujimori tuvo un rol preponderante para la comisión de los crímenes de Barros Alto, La Cantuta y los secuestros de Gorriti y de Samuel Dyer. Por lo tanto, esos hechos que son presentados al inicio del juicio como la imputación, como la acusación contra Fujimori, son demostrados en el juicio, dando cuenta de que Fujimori es el autor mediato, de que él está en una suerte de vértice superior de la organización del Estado, pero que él va decidiendo y ayudando a decidir una serie de circunstancias y de hechos que ayudan a que estos eventos se produzcan como parte de los objetivos políticos e institucionales que él mismo había definido en la lucha contra la subversión desde el mismo inicio de su gobierno. Pancho, también hay otros hechos que, digamos, corroborarían el papel dirigente que tuvo Alberto Fujimori en esta política y en los actos operativos para la violación de los derechos humanos, por lo menos en estos 4 casos sobre los que se trató el juicio que se le hizo. Por ejemplo, los ascensos, por ejemplo, los premios y otros actos. ¿Qué más? Decretos de urgencia que se dieron para aprobar recursos económicos y de los cuales se desprenden los usos que se dio para que el Grupo Colina pudiera tener acceso a armamento, para que pueda tener acceso a vehículos. Recordemos que hubo una empresa que se constituyó también para fines de la Comarsac, para fines de las operaciones encubiertas que desarrolló el Grupo Colina como escuadrón de muerte, y por tanto creo que está claramente establecido en la sentencia que se cometieron crímenes de Estado por parte de Fujimori, Montesinos, Hermosa Ríos y toda la cadena de mando que se constituyó para implementar esta política de Estado. Entonces creo que es irrefutable, no solamente para nosotros como comunidad de derechos humanos peruana, para los familiares de las víctimas de Cantuta y Barrios Altos, pero no solamente de Cantuta y Barrios Altos. Hay otros crímenes que perpetró Colina con más de 50 víctimas en El Santa, en Huacho, en Pativilca, y seguramente otros que todavía quedan pendientes por descubrir, que aunque no fueron materia directa de este juicio a Fujimori, son crímenes igualmente perpetrados con el mismo patrón, con la misma lógica por estos escuadrones de muerte. Ahora bien, el tribunal en algún momento señaló de que estos eran crímenes de lesa humanidad. Sí. ¿Esto significa que él ha estado juzgado por lesa humanidad o hay ahí alguna parte, digamos, que no esté clara?
No, ese tema es un tema de carácter jurídico que significa una calificación jurídica sobre los delitos que la legislación penal nacional establece. Fujimori fue acusado como autor del delito de homicidio calificado, es decir, asesinato y secuestro agravado. En la discusión del juicio al final se planteó que la sentencia debía ser una sentencia como autor de crimen de lesa humanidad, porque justamente lo que se logra verificar en el curso del juicio es que no son hechos individuales, es decir, no son hechos cometidos solamente por Martín Rivas y su gente, sino que son hechos que son producto de decisiones políticas superiores. Pero además se verifica de que en la actuación del propio destacamento Colina hay una actuación de carácter sistemático, es decir, Pancho ha señalado que son muchos otros hechos, que ciertamente no fueron parte de la acusación, pero que fueron parte del contexto en que se desarrolló los casos Barrios Altos y La Cantuta. En el juicio se dio cuenta de que eran por lo menos una docena de operaciones de inteligencia que fueron las que desplegó el destacamento Colina, las conocidas. La primera fue el crimen de Barrios Altos y por lo menos la penúltima fue la matanza del crimen de La Cantuta. Pero por lo tanto, hay varios elementos a tomar en consideración. Fueron crímenes de carácter sistemático porque fueron planificados previamente y a lo cual el Estado dotó de una organización y de recursos humanos y presupuestales para que esto ocurra. Fueron crímenes efectivamente generalizados. No estamos hablando del asesinato de una persona, estamos hablando del asesinato de por lo menos 50 o 60 personas en momentos diferentes. Por lo tanto, eso sí califica como crimen de lesa humanidad. Y, consecuentemente, la sentencia, al momento de emitirse, asume esa calificación de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y efectivamente dice que esos crímenes constituyen crímenes de lesa humanidad. Eso le da otra envergadura al caso, eso le da otra envergadura al crimen y coloca en una posición bastante diferente al resto a la condena dictada contra Alberto Fujimori, que es justamente decir que es un crimen de los más graves de violaciones a los derechos humanos que existe y para efectos de cualquier tipo de beneficio como el indulto, por ejemplo, ahí hay una prohibición de carácter expreso en el derecho internacional. Bien, vamos a dejar por el momento y continuamos en la segunda parte para continuar profundizando este tema.